¿Alguna vez has sentido que te estás rompiendo por dentro, aunque por fuera todo parezca normal? ¿Has llegado al punto de mirar tu reflejo y no reconocer en ti la fuerza que un día creíste tener? ¿Y si te dijera que existe una oración poco conocida, guardada como un tesoro entre las sombras de la tradición, que ha sido revelada por el Papa León XIV y que tiene el poder de tocar aquello que la medicina no alcanza, de sanar lo que ni tú mismo sabes nombrar? Esta no es una oración común, no es una repetición vacía, es un grito del alma, un susurro que sube hasta el cielo desde lo más profundo de quien ya no puede más. Es una puerta que se abre cuando ya has golpeado muchas sin respuesta. Una súplica real, sincera, frágil, pero cargada de fe. Hoy te la voy a entregar, pero solo si estás dispuesto a dejar que Dios entre en esos lugares de ti que has aprendido a esconder. En los próximos minutos vas a ser testigo de algo más que un mensaje. Este vídeo no es una clase, no es teoría, es un altar, un encuentro, un espacio santo donde las cargas se sueltan. Las lágrimas son escuchadas y el Espíritu Santo se mueve con libertad. Vas a conocer una oración que ha cambiado la vida de quienes han tocado fondo. Una oración que no se enseña en libros, pero que se recibe en el quebranto. Una oración que no busca impresionar sino transformar. Que no tapa el dolor, sino que lo atraviesa con esperanza. Vas a comprender por qué incluso el silencio de Dios tiene sentido y cómo puedes encontrar paz incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Si te quedas hasta el final, te revelaré una enseñanza poco conocida del Papa León XIV sobre cómo abrir el corazón para recibir una sanación completa, cuerpo, mente y espíritu. Y te advierto, esta enseñanza puede ser la llave que estabas esperando desde hace años. Puede ser la chispa que inicie tu nueva temporada con Dios. Comenta ahora mismo: paz en Cristo, sana mi alma, como un acto de fe. Esa frase no es solo un comentario, es una señal al cielo de que estás listo para abrir tu corazón. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que hoy están orando en silencio por un milagro. Y créeme, al compartir esto te conviertes en parte de la respuesta que otros han estado esperando. Muchos no tienen una iglesia cerca, ni alguien que les escuche. Por eso este canal se ha convertido en refugio espiritual para miles. Si tú también sientes que Dios te trajo hasta aquí, suscríbete ahora mismo. No es casualidad que estés viendo esto, es una cita divina. Es el cielo diciéndote: aquí estoy, aún te escucho. Antes de comenzar, escribe también en los comentarios: gloria a Dios, hoy comienzo de nuevo. Ese será tu compromiso espiritual con lo que vas a recibir. Y no lo olvides, la penúltima enseñanza de este vídeo podría ser la llave que libere una bendición detenida en tu vida. Una revelación que transformará no solo tu oración, sino tu historia entera. Así que respira profundo. Apaga todo lo que te distraiga. Este momento no se repite. Hoy, Dios quiere hablar contigo. Vamos a comenzar. Jesús tocó al leproso y nadie volvió a ser igual. La Biblia nos cuenta algo que muchos leyeron con prisa, pero pocos han comprendido con el corazón. En Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42, se narra cómo un leproso se acerca a Jesús. No lo hace con exigencia, ni con fórmulas religiosas, lo hace con humildad desgarradora. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, en lugar de guardar distancia como lo hacía el mundo, lo toca. Ese gesto lo cambia todo. En una época donde tocar a un leproso era impensable, peligroso, incluso ilegal, Jesús extiende su mano, lo toca y dice: quiero, sé limpio. Y al instante,
La lepra desaparece. No fue solo una sanación física, fue un acto de restauración de dignidad. Fue el creador del universo diciéndole a un marginado: tú vales, yo te veo, no me asustas, no me contaminas, yo vine por ti. Quizás tú no tienes lepra en la piel, pero llevas heridas que nadie ve, marcas en el alma, pensamientos que te aíslan, culpas que no compartes con nadie. Tal vez sientes que hay cosas en ti que son intocables, que si los demás supieran te evitarían, que si Dios supiera como si no supiera, se alejaría. Pero la verdad que este pasaje grita es otra. Jesús no se aleja de los quebrados, se acerca a ellos. Él no retrocede ante el pecado, el dolor o el trauma. Él no se espanta por tu pasado, Él toca lo que nadie se atreve a tocar. Hay heridas en nosotros que no se curan con palabras bonitas ni con consejos superficiales. Hay heridas que solo se curan cuando alguien se atreve a tocarlas. Y Jesús, aún hoy, sigue tocando lo que el mundo rechaza. ¿Sabes por qué el leproso se atrevió a acercarse? Porque aunque la sociedad lo rechazaba, él creía que Jesús era diferente. Él no tenía garantías, solo esperanza. No tenía certezas, solo fe. Y eso fue suficiente para que el cielo se moviera a su favor. Hoy tú estás aquí con tus propias heridas, con tus propias lepras internas. Y esta palabra no es coincidencia, es la forma en la que Dios te está diciendo: yo también quiero tocarte. Pero para que eso suceda, tienes que hacer lo mismo que el leproso, acercarte. Con todo, con tu vergüenza, con tu cansancio, con tus preguntas. Jesús no se mueve por apariencias, sino por sinceridad. Él no espera que llegues perfecto, sino verdadero, así como estás, con lo que tienes, con lo que falta. Y cuando Él toca, nada queda igual. No solo la enfermedad desaparece, el miedo se va, la culpa se cae, la mirada cambia, la identidad se reconstruye, porque el toque de Dios no solo cura, restaura lo que pensabas perdido. Por eso hoy te digo, si crees que hay algo en ti que está podrido, que ya no sirve, que no merece más esperanza, recuerda este pasaje. Jesús no dudó, Jesús no se contuvo, Jesús no esperó que fuera digno. Él extendió su mano y tocó. Y ese mismo Jesús está aquí ahora en este momento, a través de esta palabra diciéndote: yo también quiero. ¿Me dejas? Comenta ahora mismo: tócame, Jesús, y hazme nuevo. Y si esta palabra está hablando contigo, no la dejes pasar. Dale me gusta y compártela con alguien que esté pasando por un momento de oscuridad. Porque hay muchos esperando que alguien les diga lo que tú acabas de escuchar, que Jesús sigue tocando lo impuro y sigue sanando sin condiciones. El río de sanación que brotó del templo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, hay una visión poderosa que muchos pasan por alto, pero que contiene un principio espiritual capaz de cambiar completamente tu forma de orar y de recibir sanidad. Ezequiel ve un templo y desde debajo del altar, desde la misma presencia de Dios, comienza a brotar un río. Primero el agua le llega a los tobillos, luego a las rodillas, después a la cintura, hasta que se convierte en un caudal tan profundo que ya no se podía cruzar caminando, solo nadando. Pero lo más impresionante no es la profundidad, es lo que ese río provoca donde quiera que fluye: vida. Ezequiel dice: donde llegue este río, todo ser viviente que se mueva vivirá. Árboles brotan en sus orillas, las aguas saladas se vuelven dulces, los peces abundan, la muerte retrocede ante este río. ¿Y sabes qué representa ese río? La presencia sanadora de Dios que fluye desde el altar hacia tu interior.
es el Espíritu Santo trayendo restauración, no desde fuera, sino desde el centro mismo de tu templo, tu alma. ¿Y por qué comienza como un hilo de agua? Porque Dios respeta tu ritmo. Él no invade, Él invita. Él inicia suave como una brisa, pero si tú lo permites, si te sumerges, si te rindes, ese río crece hasta llenar lo que estaba seco, hasta purificar lo que estaba contaminado, hasta dar vida donde solo había ruinas. Quizás tú has sentido que Dios no te responde como antes, que oras y no pasa nada, que lees la Biblia y no encuentras consuelo. Pero la pregunta no es si Dios sigue fluyendo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrar más profundo? Muchos se quedan con el agua en los tobillos. Sienten algo, se emocionan, pero no se entregan. Otros llegan a las rodillas y oran con más fuerza, pero aún se controlan. Algunos llegan hasta la cintura, pero pocos se lanzan a nadar, a dejar que ese río los lleve completamente, que limpie cada rincón de su alma, que desarme lo que construyeron sin Dios. La sanación verdadera no ocurre en la orilla, ocurre en la inmersión. No es cuando controlas, es cuando sueltas. Cuando ya no caminas por tus fuerzas, sino fluyes por las de Él. El problema es que muchos temen al río, tienen miedo de lo que Dios revele, miedo de soltar el pasado, miedo de reconocer las heridas. Pero solo quien se atreve a entrar en esas aguas profundas experimenta lo que Ezequiel vio, el milagro de ver la muerte transformada en vida. Tienes zonas secas en tu interior, relaciones rotas, sueños que abandonaste, heridas que nunca hablaste, culpas que cargas desde hace años. Ese río está fluyendo ahora, aquí, hoy, a través de esta palabra, a través de esta pantalla. Y no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas dar el siguiente paso, avanzar un poco más, no quedarte en la orilla del consuelo emocional, entrar en la corriente que transforma desde dentro, porque ese río cuando entra en tu templo, lo vuelve a llenar de gloria. Comenta ahora mismo, Espíritu Santo, fluye dentro de mí. Esa es tu rendición, esa es tu decisión espiritual. Y si estás sintiendo que esta palabra es para ti, dale me gusta y compártela ahora con alguien que necesita volver a creer. Porque así como tú, muchos están secos y lo único que los puede volver a levantar no es una frase motivacional. Es el río que sale del trono de Dios y todo lo hace nuevo. Cuando la fe toca el manto, la historia cambia. En Marcos 5 encontramos a una mujer que llevaba 12 años sangrando. 12 años, no 12 días, no 12 meses. 12 años viviendo una enfermedad que no solo afectaba su cuerpo, sino también su alma, su dignidad, su vida social y espiritual. Esta mujer, que la Biblia ni siquiera nombra, había gastado todo lo que tenía en médicos y no mejoraba. Al contrario, empeoraba. ¿Puedes imaginar lo que significa levantarte cada día sintiendo que tu cuerpo es una cárcel? Que tu problema te ha robado no solo la salud, sino también el ánimo, la esperanza y la identidad. Pero un día, Jesús pasó por su ciudad, y ella, aunque no tenía fuerzas, aunque legalmente no podía tocar a nadie por su condición, aunque estaba considerada impura y marginada, decidió creer. No le pidió una audiencia, no levantó la voz, no buscó protagonismo, solo pensó en su corazón: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Que así lo hizo. Se abrió paso entre la multitud, esquivó miradas, empujó barreras, venció el miedo y tocó. Un simple toque, un segundo de contacto, un acto de fe silencioso, pero eterno. Al instante, la hemorragia se detuvo. Su cuerpo lo supo, y Jesús también.
Pero lo más hermoso es que Jesús se detiene en medio de la multitud, en medio del ruido, en medio de la prisa, y pregunta, ¿quién me ha tocado? No porque no supiera, sino porque quería que ella supiera que su fe no había pasado desapercibida. Hoy, muchos de los que están viendo este video viven exactamente eso. Una lucha silenciosa, un desgaste invisible, una hemorragia que no se ve con los ojos, pero que ha drenado su alma durante años. Y quizás has orado y no ha pasado nada. Has intentado y todo ha fallado. Pero el cielo te está diciendo algo claro hoy. Jesús sigue pasando. Jesús sigue sanando. Jesús sigue reconociendo el toque de la fe. No necesitas gritar, no necesitas títulos, no necesitas fama espiritual. Solo necesitas creer que Él puede y que Él quiere. Y cuando esa fe verdadera, desesperada, valiente, se estira para tocar aunque sea el borde de su manto, la historia cambia. Tal vez nadie te ve, tal vez nadie entiende tu batalla. Pero si hoy decides tocar, desde tu dolor, desde tu quebranto, desde tu último suspiro de esperanza, el manto de Jesús, no quedarás igual, porque cuando la fe toca al Salvador, el cielo responde, y Él no solo sana el cuerpo, Él restaura el alma, Él reivindica, Él detiene la marcha por ti, Él no te ignora, Él te llama hija, Él te llama hijo, y esa identidad vale más que cualquier diagnóstico, que cualquier etiqueta que el mundo te haya impuesto. Comenta ahora mismo, Jesús, hoy toco tu manto con fe, porque si esta palabra está tocando lo más profundo de ti, es porque el Espíritu Santo está activando algo que quizás estuvo dormido por mucho tiempo. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que lleva años luchando con una herida que no ha sabido cómo sanar. Porque hoy Dios está hablando, y esta oración es el canal por el cual su poder puede fluir no solo a ti, sino a muchos más. El clamor de Bartimeo, cuando el grito vence el silencio en Marcos 10, 46, 52, se narra un momento poderoso. Jesús está saliendo de Jericó con una multitud, gente por todos lados, voces, empujones, pasos rápidos. Y a un costado del camino, un ciego mendigo llamado Bartimeo. Su situación era doblemente dura. No podía ver y además dependía de la caridad de otros. Estaba condenado a ser invisible. La gente pasaba, pero nadie se detenía. Había aprendido a vivir del sonido, pero no de la esperanza, hasta que escucha que Jesús está pasando cerca y en lugar de quedarse en silencio, como la sociedad esperaba, en lugar de resignarse, grita. Con todo lo que tiene, grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fue un grito que rompió el protocolo, que molestó a muchos, tanto así que intentaron callarlo. Le dijeron que no molestara, que se callara, pero eso solo lo hizo gritar más fuerte. Y entonces ocurre lo impensable. Jesús se detiene, en medio del camino, en medio de una agenda apretada. Se detiene por un grito. ¿Sabes qué significa eso? Que tu voz tiene poder, que tu clamor no se pierde en el aire, que tu dolor no es ruido para Dios, que cuando tú clamas con fe, el cielo se detiene. Jesús llama a Bartimeo, y aquí viene otro momento clave. Jesús no lo sana automáticamente. Le hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿No era obvio? ¿Acaso Jesús no sabía que era ciego? Sí, pero Jesús quería que Bartimeo lo dijera. Quería que expresara su deseo, que hiciera visible su fe, que verbalizara su necesidad. Y Bartimeo respondió con claridad, Señor, que recobre la vista. Y así fue. Al instante la vista volvió, y con ella
la dignidad, el camino, la vida. Hoy puede que tú te sientas como Bartimeo, a un lado del camino, invisible, sin fuerza, rodeado de personas que no entienden tu dolor. Y tal vez ya has aprendido a callar, a aguantar, a resignarte. Pero Dios te está diciendo, hoy es el día de gritar. No importa cuántos quieran silenciarte, no importa cuántas veces hayas sentido que tu voz no vale. Hoy el cielo está escuchando. Hoy Jesús está pasando por tu vida. Y si tú clamas con fe, si tú no te rindes, si tú te atreves a decir, Jesús, ten misericordia de mí, Él se va a detener. Y cuando lo haga, te va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Tienes esa respuesta clara en tu corazón? ¿Sabes cuál es el milagro que necesitas? ¿Estás listo para pedirlo con fe y sin vergüenza? Porque hoy, igual que con Bartimeo, la sanidad viene acompañada de decisión. Comenta ahora mismo, Jesús, no me dejes callar. Y si esta palabra está activando algo dentro de ti, si sientes que tu alma quiere gritar aunque tu voz esté temblando, dale me gusta y compártelo con alguien que necesita recordar que su clamor todavía mueve el cielo. El suspiro de Ana, sanidad en medio del silencio. Primera de Samuel, capítulo 1, nos presenta a una mujer cuya herida no se veía con los ojos, pero pesaba como una montaña en el alma. Su nombre era Ana, era estéril. Y en una cultura donde la maternidad era símbolo de honra y bendición, la infertilidad era una herida que marcaba no solo el cuerpo, sino también el corazón. Ana sufría en silencio. Cada año subía al templo, año tras año, sin respuesta. Era provocada por Penina, humillada en su entorno, incomprendida incluso por su esposo. Pero ella no dejó de subir al altar, no dejó de orar, no dejó de creer. Un día, después de tanto callar, Ana derramó su alma ante el Señor. No gritó, no hizo espectáculo, solo movía los labios mientras su corazón clamaba con fuerza. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. No entendió su oración, no reconoció su dolor, porque a veces ni los líderes espirituales entienden el clamor silencioso de una mujer quebrada. Pero Dios sí lo entiende. Dios ve los suspiros que no tienen palabras. Dios escucha las oraciones que no salen con voz. Dios interpreta las lágrimas como lenguaje sagrado, y fue precisamente esa oración, silenciosa, íntima, cruda, la que abrió los cielos sobre Ana. Elí, al percibir su sinceridad, le dio una palabra: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana se levantó distinta, no porque estuviera embarazada aún, sino porque su alma ya había sido sanada, porque la sanación no siempre empieza con la solución. A veces empieza con la certeza de que Dios escuchó. Poco tiempo después, nació Samuel, el hijo de la promesa, el fruto del dolor transformado en testimonio. ¿Y tú, cuántas veces has subido al altar cargando algo que no puedes explicar? ¿Cuántas veces has derramado lágrimas cuando nadie más te veía? ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Déjame decirte algo que el enemigo no quiere que creas. Dios no ignora a los que oran en silencio. Dios no se olvida de los que oran con el alma. Hay oraciones que no tienen sonido, pero retumban en el cielo como truenos de fe. Hay clamores que nacen en medio de la desesperanza y tocan el corazón de Dios de una forma que ni tú mismo comprendes. Tal vez llevas años esperando una respuesta. Tal vez has sido incomprendido, subestimado, incluso juzgado por tu dolor. Pero si no has dejado de subir al altar, si tu corazón aún se rinde, estás más cerca del milagro de lo que imaginas. Comenta ahora mismo: Dios escucha incluso mi silencio. Esa es tu declaración de fe.
Esa es tu manera de decir, aunque no vea nada aún, yo sé que el cielo está en movimiento. Dale me gusta y comparte este mensaje con alguien que esté orando en secreto, porque tal vez hoy esta palabra sea el abrazo que su alma necesita para seguir creyendo. La fe del centurión. Cuando la palabra es suficiente, en Mateo 8, encontramos a uno de los personajes más sorprendentes de todo el Nuevo Testamento. No era judío, no era parte del pueblo de Dios, no era discípulo, era un centurión romano, un soldado, un hombre acostumbrado a dar órdenes, a ser obedecido, pero también un hombre que conocía el poder cuando lo veía. Y él vio algo en Jesús que ni los religiosos reconocían: autoridad verdadera. Su siervo estaba paralítico, sufriendo terriblemente. Podría haber buscado soluciones humanas, podría haber enviado a otros, pero no. Él mismo fue a Jesús, y cuando Jesús se ofrece para ir hasta su casa, el centurión hace una declaración que detona el corazón de Cristo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, y mi siervo sanará. Detente un segundo. Piensa en eso. ¿Cuántas veces condicionamos a Dios? Señor, si haces esto, entonces yo haré aquello. ¿Cuántas veces creemos que necesitamos sentir, ver, tocar para creer? Pero este hombre entendía un principio espiritual que transforma vidas. La palabra de Dios es suficiente. Jesús se asombra, literalmente se maravilla, y dice: en verdad os digo que en Israel no he hallado tanta fe. Y el siervo fue sanado en esa misma hora. Este relato no solo habla de un milagro, habla de una fe que no necesita pruebas ni demostraciones. Habla de una confianza total en el poder de la voz de Jesús. Una fe que descansa antes de ver, que cree antes de entender, que se rinde incluso sin garantías. Y eso es lo que muchos necesitan hoy. Quizás tú estás esperando una señal, un cambio emocional, una mejoría física, un diagnóstico favorable. Pero Jesús está diciendo: puedes confiar en mi palabra, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Hay momentos donde Dios no entra en tu casa con espectáculo, pero envía su palabra y algo empieza a cambiar. Tienes esa fe, la fe que dice: no soy digno pero creo. La fe que no necesita tocar, pero que se rinde con solo oír. Porque esa es la fe que activa el cielo. Esa es la fe que Jesús busca hoy en ti. No se trata de cuánta fe tienes, sino de en quién está puesta tu fe. Tal vez hoy no veas nada, tal vez el dolor sigue ahí. Tal vez tu siervo, tu cuerpo, tu alma, tu situación sigue paralizado. Pero si tú le dices hoy a Jesús: Señor, solo di la palabra, algo se moverá en el mundo espiritual. Algo invisible, pero real. Algo pequeño, pero eterno. Comenta ahora mismo: Señor, solo di la palabra y seré sanado. Esa declaración tiene peso, tiene poder. Y si esta palabra ha fortalecido tu fe, dale me gusta y compártela con alguien que necesita escuchar que no está esperando solo un milagro, sino que el milagro ya empezó cuando creyó. El estanque de Betesda, cuando Dios interrumpe la espera. En Juan 5, la Escritura nos lleva a un lugar llamado Betesda, un estanque rodeado de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, todos esperando el movimiento del agua, porque se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas, y el primero que entrara era sanado. Uno de ellos llevaba ahí 38 años. 38 años esperando. 38 años viendo a otros recibir lo que él también deseaba. 38 años cargando su cama de frustraciones, de rezos sin respuesta, de silencios del cielo.
de ver cómo la esperanza se deshacía con el paso del tiempo. Y en ese lugar de rutina, de resignación, de gente que ya no hablaba, Jesús entra, no con un espectáculo, no con un séquito de ángeles. Entra con una pregunta que rompe todo. ¿Quieres ser sano? No dijo, ¿qué tienes? O, ¿por qué sigues aquí? Dijo, ¿aún quieres? Porque hay dolores tan largos que ya no duelen, pero destruyen por dentro. Y hay personas que, después de tantos años sin respuesta, ya ni saben si quieren seguir creyendo. El hombre responde con una mezcla de excusas y resignación. No tengo a nadie que me meta al agua. Pero Jesús no le pide un plan, ni un argumento. Le da una orden. Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, el milagro ocurre. Pero el verdadero milagro no fue solo físico, fue espiritual. Porque cuando Jesús habla, la inercia se rompe. Lo que parecía eterno, termina. Lo que parecía parte de tu identidad, esa camilla que has cargado, ya no te define. Ya no eres el paralítico, eres el que escuchó y obedeció. Quizás tú has estado así, en una espera larga, sentado en el mismo lugar emocional durante años, rodeado de otros con sus propios dolores, observando cómo otros avanzan mientras tú sientes que nada cambia. Y el problema es que cuando el dolor se hace crónico, uno se acostumbra, uno aprende a vivir con él, a hacerlo parte del paisaje, a decir, así soy yo. Pero Jesús está entrando en tu Betesda ahora mismo y te pregunta, no si puedes, no si sabes cómo, sino si aún quieres, porque si hay voluntad, Él hace el resto. Levántate, no en tus fuerzas, no con tu sabiduría. Levántate con su palabra, porque el mismo que habló en Betesda está hablando ahora a través de esta pantalla. Está diciendo, tu tiempo de espera terminó, no más parálisis, no más excusas, no más conformismo. Hoy es el día de ponerte de pie. Comenta ahora mismo, Señor, interrumpe mi espera. Esa es tu oración, esa es tu respuesta. Y si esta palabra ha tocado zonas que llevaban años dormidas, dale me gusta y compártela con alguien que ha perdido la esperanza. Porque muchos necesitan escuchar que Jesús no se olvidó del estanque, ni de los que nadie ayuda. El milagro oculto en la cruz, la herida que sana todas las heridas. Muchos buscan sanación en el toque, en el agua, en la palabra. Pero la sanación más profunda, la que transforma no solo el cuerpo sino el alma entera, ocurrió en un lugar donde nadie la esperaría, la cruz. Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice seremos curados, dice fuimos. Pasado, consumado. La cruz no fue solo un símbolo de sacrificio, fue un intercambio eterno. Jesús tomó sobre sí no solo tus pecados, sino tu dolor, tu enfermedad, tu carga emocional, tus pensamientos oscuros, tu ansiedad y tu culpa. Todo lo que te consume por dentro, Él ya lo cargó por ti. Cuando los clavos atravesaron sus manos, también atravesaron las cadenas invisibles que te atan. Cuando su costado fue herido, el río de vida comenzó a fluir. Y cuando gritó, consumado es, selló la victoria sobre aquello que hasta hoy ha querido destruirte. ¿Lo has entendido de verdad? Porque muchas personas creen en Jesús, pero aún no han llevado su dolor a la cruz. Llevan años orando, pero no han soltado, no han rendido. Siguen tratando de sanar con sus propios medios, con su propio entendimiento, con sus fuerzas. Pero el mayor milagro ocurre cuando dejas de luchar por ti mismo y entregas tu batalla a aquel que ya la venció. Jesús no vino a maquillarte,
Vino a reconstruirte. No vino a darte parches espirituales. Vino a darte una nueva identidad. Hijo, hija, restaurado, libre, completo. ¿Sabes cuál es el mayor acto de fe que puedes hacer hoy? Acercarte a la cruz con tus heridas aún abiertas, no después de sanar, no después de entender, ahora, así como estás, porque allí, en ese madero sangriento, hay un trono de gracia. Allí donde muchos solo ven muerte, tú vas a encontrar vida. Comenta ahora mismo: por tus llagas soy sano. Escríbelo como una declaración. Escríbelo como una decisión. Escríbelo como un grito del alma que ya no quiere seguir igual. Y si este mensaje ha abierto tus ojos a un nivel más profundo, dale me gusta y compártelo con alguien que aún no ha entendido que la cruz no fue el final, fue el inicio de todo. Porque mientras tú creías que estabas solo, mientras pensabas que tu dolor era invisible, mientras el mundo te fallaba, Jesús ya estaba colgado por ti. Ya lo había visto, ya lo había sentido, ya lo había redimido, y por eso hoy puedes mirar a la cruz y decir: no estoy solo, no estoy perdido, no estoy roto sin esperanza, porque la herida de Cristo es la puerta a mi sanidad. Cierre y llamada a la acción. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo que pocos oyen de verdad. No eres uno más. No estás aquí por casualidad. No fue el algoritmo, fue Dios. Y no todos llegan al final de una oración como esta. Solo llegan los que están dispuestos a ser tocados por el cielo. Los que no solo quieren escuchar, sino recibir. Hoy recorriste una travesía espiritual. Tocaste historias bíblicas que, aunque fueron escritas hace siglos, hoy se volvieron carne en ti. Caminaste al lado del leproso rechazado, del centurión que creyó sin ver, de la mujer que tocó el manto con su último hilo de esperanza, del paralítico que esperó décadas, del ciego que gritó contra el ruido, de Ana que oró en silencio y del Cristo que sangró por ti. ¿Qué queda ahora? Ahora viene la parte más importante: decidir qué harás con lo que recibiste. Porque muchos escuchan, se conmueven y luego siguen con su vida igual, como si nada, como si Dios no les hubiera hablado directamente al corazón. Pero tú no, eres de esos. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha sostenido cada segundo de este video, porque tu alma está pidiendo a gritos una transformación real. Por eso quiero que comentes esta frase ahora mismo, una frase que solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Aunque mis ojos no lo vean, mi alma ya fue tocada. Esa es la marca de los que han sido alcanzados por una palabra viva. Esa es la señal de los que están listos para un nuevo comienzo con Dios. Y no te lo digo para que te sientas mejor. Te lo digo porque es la verdad. La paz que ahora mismo empieza a descender sobre ti no es emocional. No es psicológica, es espiritual, es fruto de la presencia, es el susurro del Padre diciéndote: te escuché, te vi, te sané. Pero ahora tú necesitas multiplicar esta experiencia, porque lo que no se comparte se enfría, lo que no se difunde se apaga. Hay alguien allá afuera, quizás una madre, un joven con pensamientos oscuros, un anciano que se siente abandonado, que necesita esta oración tanto como tú. Entonces, compártela. Envíasela a 3 personas. Publica el enlace en un grupo. Manda este video como un regalo silencioso, como una semilla de esperanza. No por mí, no por este canal, por el reino. Porque hay muchos que no tienen iglesia, pero sí tienen conexión. Hay muchos que no oran en voz alta, pero escuchan en secreto. Y suscríbete, no porque este canal sea especial, sino porque es una fuente espiritual. Aquí no hablamos para entretener, aquí oramos para liberar,
Aquí cada video es un altar, y si no te suscribes, estarás dando la espalda a un espacio que Dios puede estar usando para sostenerte en el momento más crítico de tu vida. No te vayas como si nada. No apagues esto sin antes tomar una decisión. ¿Seguirás caminando solo o vas a dejarte acompañar por la presencia? Recuerda esto: la fe es como el fuego. Si no la alimentas, se apaga. Pero si la cuidas, si te rodeas de palabra viva, si te mantienes en ambientes donde se ora, donde se cree, donde se clama, tu espíritu florece. Y ahora quiero que hagas algo más. Solo unos minutos. No pauses este video. No lo cortes aún. Quédate en silencio. Deja que la música que vas a escuchar te abrace por dentro. Deja que cada nota selle lo que Dios te habló. No te desconectes antes de tiempo, porque en estos últimos minutos algo profundo puede terminar de completarse en ti. Cierra los ojos, respira, y mientras lo haces, eleva en tu corazón palabras de gratitud. Dile al Señor: gracias por no dejarme solo. Gracias por hablarme justo hoy. Gracias porque tus heridas siguen sanando las mías. Y si mañana vuelves a sentir dolor, recuerda esta oración. Vuelve a escucharla. Vuelve a declarar que lo que Dios empezó, Él lo terminará. Porque si Él tocó tu alma hoy, ya no eres el mismo. Bendiciones. Y hasta el próximo encuentro.